con Eric, que ahora restablecimos la comunicación con Eric. Sí, contame. Bien, Estábamos sí, con los 10 diputados que firmaron el cor- cor- proyecto. cor- correcto. Tenemos el orgullo de ser un proyecto de ley que no tiene grietas, que es pluripartidario. Tenemos gente del PRO, gente del Frente de Todos, Unión Cívica Radical, partidos independientes dentro de este abanico de firmantes. Así que, bueno, nada, es un tema que está mucho más allá de las ambiciones políticas. De las ambiciones políticas. Así que, bueno, El proyecto en correcto, sí es la reivindicación de ustedes como veteranos, ¿no? correcto, correcto. El proyecto lo que trata de devolvernos es el estatus que tuvimos durante 4 años, que fuimos veteranos de guerra, exacto, que los que hoy son veteranos reconocidos. Éramos un solo bloque, unido, sin fisuras, sin problemas. Todos accedimos en ese momento a los beneficios que nos dio la ley, que fue trabajo, salud y vivienda. Luego en el 88 sale un decreto reglamentario que nos deja fuera, o sea, fue un tema presupuestario, no había plata para pagarnos las pensiones a todos. Entonces decidieron que entren únicamente los de las islas y nos quitaron los beneficios que ya estábamos haciendo uso, porque o sea, no había diferencia entre nosotros. De ahí en más comenzó una campaña de ocultamiento y de negación hacia nosotros, y bueno, y hoy seguimos en la lucha tratando de recuperar los beneficios que tuvimos en ese momento. Sí, obviamente. El caso es que, bueno, es ardua la pelea, sobre todo que no cajoneen el proyecto, ¿no? Sé que estás detrás de cada uno de ellos y haciendo entrevistas con cada diputado explicándole el proyecto. Correcto, correcto. Hoy, la verdad que la pandemia a nosotros de alguna manera también nos favoreció porque nos permitió utilizar esta herramienta que ahora es tan conocida como el Zoom, Como eso. y para poder tener entrevistas más seguido con Mm. todos los legisladores. O sea, la verdad que hemos tenido más de 50 reuniones Zoom con legisladores, con diputados y con senadores, así que eso también, y no tenemos inconveniente. O sea, es un tema que convoca, no que produce alejamiento. Así que exponemos esto mismo que estamos contando a la audiencia, ¿no? Que gozamos de los beneficios de la ley, que éramos un grupo homogéneo con los reconocidos, que en la actualidad nosotros, algunos de nuestros ganan juicios, ¿no? O sea, lo que pasa es que acá los juicios llevan mucho tiempo, son 15 años, con las personas que están ganándolo es una eternidad, y la verdad que somos ya gente grande que no podemos estar esperando 10 o 15 años para que la ley nos devuelva lo que nos quitó un reglamento presidencial, ¿no? Por supuesto, y esto pasó, esto que corrieron el eje, o sea, lo que sería el límite fue en el 89, ¿no? Correcto, correcto. O sea, justo Finales cuando se involucran esto del y empieza, gobierno de Alfonsín y empieza. principios de Menem, ¿no? Claro, correcto. El gobierno de Alfonsín se hizo el decreto y se implementó en el gobierno de Menem. Acá lo terrible es que cualquiera que sabe un poco de leyes o un estudiante de abogacía se da cuenta que o sea, que es totalmente anticonstitucional lo que se hizo. El reglamento no se toma atribuciones que no se tendría que haber tomado, porque el reglamento cambia el teatro de operaciones y le da una denominación geográfica totalmente diferente a la que tenía, únicamente para dejarnos afuera a una porción de nosotros y poder pagar las pensiones en su momento. Lamentablemente los gobiernos fueron pasando de todos los tintes políticos y ninguno se hizo cargo de llamémoslo error que se cometió, y acá estamos después casi de 40 años siguiendo con el reclamo y tratando de recuperar lo que fue en algún momento nuestro. Y aparte, no solamente una cuestión nuestra, ¿no? Hay que devolverle a la ciudadanía
el pedazo de historia también que se les quitó, porque, o sea, creer que solamente las cosas pasaron en las Islas Malvinas es una locura. Bien, las islas, pero, por ejemplo, los ataques, los hundimientos de la flota inglesa se realizaron desde las 6 bases operativas que estaban en el litoral marítimo patagónico. Y para que esas 6 bases funcionaran correctamente, había un montón de nosotros que estábamos custodiándolas, haciendo la logística, ni hablar, digamos, de los intentos fallidos de los británicos de tratar de neutralizar las bases aéreas, que eran lo que les estaban hundiendo los aviones, los barcos principalmente. Ustedes estaban en el territorio tratando de defender el ataque que quería perpetrar los ingleses al territorio argentino. Correcto. Nosotros desde que vinimos, entre nosotros nos contábamos las cosas que habíamos vivido en el sur. Compañeros míos que tomaron prisioneros comandos ingleses, tiroteos, avistaje de gomones, en fin, todas estas cosas que circulaban entre nosotros y que eran tomados como una fábula. En el 2015 se desclasificaron los archivos parcialmente, y todo lo que nosotros decíamos, los archivos de guerra, ¿no? Y todo lo que nosotros decíamos se vio reflejado en los archivos de guerra. Lamentablemente, la información no se actualizó a nivel Estado. Entonces, pero si vos nosotros te podemos mostrar los libros de guerra donde dicen que de las operaciones, que de avistamientos de gomones ingleses, de operaciones de rastrillaje, de la defensa del litoral marítimo patagónico, y hoy el tema se reivindica porque resulta que los ingleses están sacando libros contando las operaciones, entre comillas, fallidas que tuvieron justamente del ataque a las bases aéreas. Entonces, obviamente que no pueden reconocer que las operaciones fueron llevadas a cabo y no tuvieron éxito, porque eso todavía está en el marco de los secretos no liberados de la guerra, que eso va a pasar más o menos en 30 o 40 años. Pero, es inobjetable que nuestra participación, es más, las islas, sin nosotros haber hecho lo que hicimos en el litoral marítimo patagónico, no se pudieron haber, las islas no tenían víveres, no tenían combustible, no tenían comida, no tenían municiones. Eso era lo que nosotros justamente hacíamos en el sostener las 6 bases operativas de la Fuerza Aérea, mandándole todos los pertrechos que ellos necesitaban para poder defender esa posición, que eran las Islas Malvinas. Sí, no, desde ya, y esa historia, recién ahora con la desclasificación en el 2015, ¿no? Se pudo saber. Correcto. Y ahora claro, está por aparecer un libro este fin de semana apareció un libro sobre la historia oculta sobre los comandos ingleses atacando el territorio argentino. Correcto, sí. Ha recién aparecido un libro del escritor Larraqui. Correcto, tuvimos el honor de poderlo tener en nuestro programa de radio anterior, el jueves pasado, y bueno, él nos comentaba, el libro de este muchacho se llama La Guerra Invisible. Él toma, a través de viaja a Inglaterra y consigue un diario personal que se vendía en una subasta a través con un nombre falso, contando una operación hecha en el litoral marítimo patagónico. Y tras su investigación concluye que sí, que realmente las operaciones existieron, simplemente esto por lo que te comento, por los secretos que se establecen al final de una guerra, no son todavía abiertos al público. Simplemente son la vivencia, la misma vivencia que nosotros contamos, compañeros míos que han entrado en combate en el litoral marítimo patagónico y que después han sido obligados, los han silenciado, tenemos que ubicarnos también en la época, ¿no? Nosotros pensá que estábamos en el final de la dictadura, del proceso. Sí. Entonces han sido chicos de 18 años, 19, que entraron en combate, después han sido amedrentados para no
no contar lo que habían vivido o haciéndoles creer que eran historias falsas. Ejemplo, avistamiento de gomones y entrar en combate, en tiroteos y decirles que no, que en realidad le tiraron un lobo marino, cuando vos encontrás casquillos de balas que no eran de los nuestros en la playa, por ejemplo. Sí. Entonces, Carlos hacía mención también de un helicóptero, el hecho de un helicóptero que habían fallecido 10 conscriptos y había sido bajado por los ingleses. Correcto, esa es quizás lo más emblemático que nosotros tenemos. Vos sabés que en el litoral marítimo patagónico hay reconocidos 17 muertos de guerra, o sea que son héroes de Malvinas, pero fallecieron en el litoral marítimo patagónico en operaciones que se hacen pasar como accidentes. En el caso del helicóptero hubo avistamiento. Todo lo que te cuento está escrito en los libros de guerra del Liceo General Roca, de Comodoro Rivadavia. Hubo avistamiento de gomones en la costa, salen 2 helicópteros en misión de reconocimiento, o sea, misión de combate. Así lo dice el diario de guerra. De misión de combate para localizar los gomones que fueran avistados. Un helicóptero va bordeando la playa y otro más adentro. Se pierde contacto con el helicóptero de la playa y después se lo encuentra destruido. O sea, se lo hace pasar como un accidente, pero bueno, no hay. Si uno ve las fotos y escucha los relatos de los compañeros que fueron a recoger los cadáveres de ellos, te das cuenta que un accidente no pudo haber sido nunca. Ese helicóptero fue destruido en el aire con un misil. Los restos del helicóptero, para que te des una idea, estaban dispersos en 300 metros a la redonda. Entonces, si el helicóptero se hubiera estrellado, los restos del helicóptero están en un solo lugar, no desparramados en 300 metros. Claro. Entonces, desde ya. Y vos eras obviamente un pibe que estaba empezando la facultad y demás. Correcto. ¿Dónde te tocó estar? Yo soy un soldado conscripto del RI-1 Patricios. El RI-1 Patricios está acá en Palermo, en Buenos Aires, y a nosotros nos desplegaron a Comodoro Rivadavia. El destino, o sea, Patricio en realidad era reemplazo Malvina, pero nos estacionamos en Comodoro Rivadavia y empezamos a hacer trabajo de logística y defensa de las costas patagónicas. Esperando, si la guerra hubiera durado más, mi regimiento hubiera cruzado a Malvinas. Sí. ¿Y qué estuviste en el litoral marítimo? ¿Estuviste tratando de defender la costa? Mirá, en mi caso particular, o sea, la mayoría de mi regimiento estaba apostado a lo largo de la costa, haciendo patrullaje y en puestos claves, en Pozo de Zorro, o sea, justamente cubriendo lugares donde eran posibles desembarcos. En mi caso particular, yo era logística, tenía un vehículo a cargo y me dedicaba a trasladar personal y lo que hacía era, o sea, llevaba municiones, trasladaba personal, municiones al aeropuerto para que se cargaban en los Hércules que cruzaban en las islas. Te hago una consulta. ¿Las actuales autoridades de las fuerzas tienen algún contacto con ustedes? No tenemos, no hay ningún contacto con nosotros. Nosotros justamente somos de alguna manera negados, a pesar de que hay documentación hoy escrita. Hay una especie, o sea, hay un aparato de ocultamiento que todavía sigue vigente desde hace 40 años, sin querer reconocer las pruebas que son pruebas del Estado y que están a la disposición de todos. Así que como pasa acá, por eso apelamos a la ciudadanía haciendo una juntada de firmas, justamente para que los políticos entiendan y vean las pruebas y realmente puedan influir sobre los mandos y que realmente acepten las pruebas que han sido desclasificadas y nos devuelvan los derechos adquiridos que supimos tener durante 4 años. No, obviamente que
sería bueno que alguno de las fuerzas también reconozca lo que hicieron, con sobre todo negar una parte de la historia de ustedes tratando de salvar y defender el litoral marítimo de la Patagonia. Y después, por lo menos que reconozcan los errores que tuvieron de ocultar una historia que no se puede ocultar porque está en la vivencia de ustedes. Totalmente, totalmente. Aparte, mira, yo creo que de la historia se aprende y creo que tenemos que tomar esto como un aprendizaje para que no vuelva a pasar. De la misma manera que muchas cosas han pasado en la Argentina, nosotros, somos el último ocultamiento que hay sobre la historia de la Argentina. Cuando el diputado Brugge comenzó a investigar el proyecto de ley para nosotros, nos contaba que increíblemente la información de la época del terrorismo está completamente desclasificada, no así los archivos de la guerra de Malvinas. O sea que quizás seamos, viste, el último ocultamiento de la historia, y esto es lo que estamos tratando, devolverle este pedazo de historia a la ciudadanía argentina. Te hago la última consulta y te agradezco tu tiempo. Bueno, este es el espacio de concertación. Todos los jueves va a haber alguien por ahí, repitamos en alguna ocasión, pero bueno, la idea es que hablen varios de concertación, contate no solo su vivencia como lo hiciste vos hablando de Comodoro Rivadavia. La última consulta y esto se lo hago a todos, ahora con el paso del tiempo, ¿qué vivencia te queda de aquel 1982 vos como pibe? Mirá, yo siempre recalco, o sea, cuando me reencontré con mis compañeros, nos encontramos, o sea, con historias, con cosas comunes, ¿verdad? Lo que nos encontramos es que todos vinimos con secuelas del sur, todos, o sea, todos trajimos trastornos respiratorios, todos trajimos, o sea, cosas que nos van saltando, que a veces uno cree que le pasó a uno solamente, y que nos pasó a todos. Las condiciones, el frío que pasábamos, la tensión constante, pero yo siempre rescato una cosa que uno lo aprende de grande, y que es la palabra camaradería. O sea, porque uno los amigos los elige por gustos, al camarada no, el camarada no tiene religión, no tiene estrato social, no tiene etnia, o sea, te hermana con un tipo que tuviste al lado que de otra manera nunca quizás hubieras estado compartiendo algo, y te da una hermandad que solamente los que pasan por esas situaciones entienden lo que es la palabra camaradería, que es mucho más que un hermano, porque es el sostén que hemos tenido en los momentos de flaqueza, es la esperanza que uno necesitaba, es la palabra de aliento para seguir. Así que yo rescato esta palabra, camaradería, que no muchos pueden entender qué es lo que significa. Agradeciendo tu tiempo y el estar en los micrófonos de Baby Radio Online, de acá de La Mirada. Siempre no tratamos de enderezar el Guernica, simplemente vamos a contar la realidad sin mentiras. Y esto es una verdad. Así que bueno, te agradezco, Eric. Bueno, gracias a vos y a toda la audiencia, Gustavo, un placer haber compartido este momento con ustedes y bueno, y espero que recuperemos un pedazo de historia, que somos nosotros en este caso. Dale, un abrazo grande. Abrazo para vos y de toda la audiencia. Hasta siempre. Chao.